Muy buenos días. Que la palabra en el día de hoy fortalezca tu fe y obediencia hacia Dios. Vamos a leer en Mateo 1 del 18 al 25 en la Reina Valera 1960. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concedido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no le conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. El devocional del día de hoy lleva por título José, un ejemplo de obediencia. El capítulo 1 inicia explicando la genealogía de Jesucristo. Esto nos da a entender que en la familia de Dios hay lugar para todos, así como hubo lugar para un rey como David, también hubo lugar para mujeres que marcaron la diferencia a pesar de ser gentiles. Desde el versículo 18 nos muestra la perspectiva del nacimiento de Jesús, pero teniendo en cuenta la experiencia vivida por José. Para poder entender lo dicho por estos versículos, es importante saber que las bodas judías, desde muy niños, los padres comprometían a los pequeños. Cuando llegaban a cierta edad, se iniciaba algo que se llamaba desposorio. Aunque no vivieran juntos, eran considerados esposos, y si querían separarse, debían darle una carta de divorcio. Esta era aún un matrimonio no consumado hasta que venía el día de la boda. Fue en esta etapa de desposorio cuando María recibió inicialmente la noticia dada por el ángel. Esto lo podemos ver en Lucas 1 del 26 al 38. Mateo 1 del 18 al 25 es la continuación de la vida de Jesús, ya que Mateo explica más que todo cómo fue que José vivió esta noticia, cómo fue que José, al recibir esta noticia de María, obedeció a Dios a pesar de que podían difamarle, a pesar de que se podía arruinar la reputación de ambos y a pesar de que la vida de María pudiese estar en riesgo de ser apedreada. Mientras José pensaba en la idea de darle esta carta de divorcio a María, es ahí cuando el ángel le habla y le dice sobre esa misión importante que le iba a ser entregada,
que Él fuese ese padre adoptivo del Mesías, de ese ser tan esperado por el pueblo judío. El Mesías que traería salvación a toda una nación y a una generación. Qué grande responsabilidad, ¿verdad? Es ahí cuando el ángel le dice que su nombre será llamado Jesús y le recuerda lo dicho por el profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14, donde habla de que una virgen iba a concebir y dar a luz un hijo y cuyo nombre era Emmanuel, que significaba Dios con nosotros. La misma presencia de Dios iba a habitar en medio de ellos. Por eso José decidió darle mayor importancia a la voz y al plan de Dios que a la voz del hombre. Decidió tener temor a Dios por encima del temor que le pudiese causar las palabras que dijeran las personas que se encontraban a su alrededor al hacer cuentas y darse a la tarea de descubrir que Jesús no era hijo directo de José. Tanto María como José estuvieron dispuestos a asumir las consecuencias y obedecer la voluntad de Dios aunque le costara la vida. La pregunta sería, ¿será que tú y yo estamos dispuestos a asumir las consecuencias de escuchar la voz de Dios y obedecerla por encima de la situación que muchas veces estamos viviendo a diario? ¿Será que la voz y el plan de Dios hablan más fuerte a nuestro corazón que la voz y el plan que el hombre tenga? ¿Será que el temor hacia lo que piensa Dios de lo que estoy haciendo con mi vida está por encima del temor a lo que digan los hombres con relación a quién soy yo, qué estoy reflejando en cada lugar donde me encuentro? Es importante que nosotros podamos también ser ejemplo de obediencia, así como lo fue María y José. Ellos le dieron mayor importancia al propósito de Dios y se arriesgaron a cumplir la voluntad de Dios. Por eso nació Jesús, porque hubo un hombre y una mujer sencillos con un corazón puro, dispuestos a oír la voz de Dios y a obedecerla. Eso mismo Dios desea de cada uno de nosotros, para que se cumpla lo que Él ha determinado con cada uno de nosotros, con nuestra familia y con nuestra generación. Es importante que nuestro corazón sea la cuna donde nazca Jesús y nuestra vida pueda ser ese establo para recibir al Hijo de Dios definitivamente. Esta es una nueva oportunidad para que Jesús nazca otra vez en nuestros corazones. Eso lo mostramos cada vez que somos sensibles a escuchar la palabra de Dios, a discernirla y obedecerla, porque Él tiene el control de todas las cosas, aunque parezcan un poco incomprensibles, como fue el momento que vivió María y José, pero para ellos había un gran reto, una gran misión, y también para cada uno de nosotros hay un gran reto de parte de Dios, pero lo que Dios necesita de cada uno de nosotros, que podamos ser ejemplo de obediencia. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque
nos muestras cómo un hombre fue sensible a tu voz, la escuchó, a pesar de lo que podía pasar, él decidió obedecerte, asumir el reto de ser ese padre adoptivo para Jesús y de permitir que Jesús viniese a vivir con cada uno de ellos. Que yo también tenga esa misma disposición, Señor, de obedecerte, de tener una fe determinante, de poder en mi corazón tener la confianza, la dependencia, el compromiso y la determinación hacia el cumplimiento de tu propósito y tu voluntad en mi vida, Señor. Gracias te doy por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Levántate y resplandece en su amor, siendo luz del mundo.